Bueno, seguimos entonces con nuestro tercer video, y seguimos trabajando entonces con las configuraciones de pincel, ¿vale? Ya trabajamos la forma de la punta del pincel, y bueno, con este espaciado definido voy a mostrarles como las otras características que esto tiene, ¿listo? Viene aquí dinámica de la forma. Dice variación de tamaño, y cuando nosotros trabajamos en variación de tamaño, miren que lo que está sucediendo es que los puntos de la línea empiezan a cambiar de tamaño entre sí. Entonces yo ya empiezo a pintar aquí, miren qué textura me da al cambiar el tamaño de cada uno de los pinceles. ¿Listo? Ahora esta es si yo aumento el diámetro mínimo, es lo que hace es que coge el punto más grande y a todos los demás los normaliza con el mismo tamaño. Entonces yo ya genero un trazo acá, me va a generar el mismo tamaño. ¿Listo? La variación de ángulo, bueno, en este caso no se nota la variación de ángulo porque es un círculo, pero si yo cambio la forma de la punta del pincel, por ejemplo, la achato y la vuelvo, le doy un ángulo, miren aquí cómo se vería, le doy un ángulo, cuando yo ya voy a dinámica de la forma y le doy variación de ángulo, miren que se mueve distinto. Claro, esto no me pasa es en un círculo porque pues los círculos por todos sus lados son iguales, entonces no hay una variación de ángulo. ¿Listo? Aquí sí veremos la variación del ángulo. Voy a cortar todo esto y miren entonces cómo va cambiando a medida que yo voy haciendo una línea. ¿Sí ven? El ángulo de todos es distinto. La variación de la redondez mismo, esto mismo, entonces nos empieza a aplicar la variación de la redondez para cada uno de manera distinta y luego de vuelta hago un trazo y empieza a verse todos de una manera distinta. Bien, y la redondez mínima es precisamente también unas variaciones que hay entre la redondez de las figuras, ¿sí? Entonces ahí tienen esas opciones de cambiar. Vamos a dispersión, voy a borrar aquí. Vamos a dispersión y miren qué dispersión. Finalmente ustedes tienen esto y esto es una línea. ¿Sí? Saben que todos por lo menos, todos los ovoides que están aquí tienen un esqueleto pues que es una línea invisible que los atraviesa, que hace que todas estas óvalos están unidos. En cambio la dispersión lo que hace es romper la línea. ¿Sí ven? Entonces yo aquí hago esto, pero miren que aquí ya no hay una línea. Aquí ya no hay una línea, ¿no? Lo que hace es como dispersar la línea, ¿no? Miren, sale uno por acá arriba, otro por acá abajo, ¿sí? Miren, estoy haciendo una línea y obviamente no se ve nada, una línea. Esa es la dispersión, la cantidad, pues imagínense, aumenta. Entonces aquí estoy haciendo un montón, miren, estoy haciendo una línea. Miren el trazo donde va y miren todo lo que él me pide. Entonces estos son formas también que permiten luego como ayudar a pintar y a generar una textura. Y variación de la cantidad es que si hoy aumento, pues obviamente va a haber variaciones en que en unos momentos aplique más textura, en otros aplique menos textura. ¿Listo? Y si yo lo hago en ambos ejes, pues muchísimo más. Sale muchísimo más elementos. Miren, miren. ¿Sí ven? Esto con un trazo y miren todo lo que empieza a salir. Entonces me gustaría que practiquen esto, que abran en su Photoshop y empiecen a trabajar estas formas de configuración del pincel para que empiecen como a comprender de alguna manera las posibilidades. Bueno, la textura, este pincel no trabaja con textura porque la textura la está dada por el color y obviamente por la forma del pincel. Entonces en este caso digamos que aquí hay un tipo de texturas y estas son las texturas que nosotros vimos en el tampón de motivo. Entonces acuérdense que el tampón de motivo también funciona como un pincel, ¿se acuerdan? Y que aquí obviamente teníamos los mismos, miren que son los mismos recursos que hay acá en textura. Entonces aquí sí se aplica, ¿sí? Porque el tampón de motivo es para eso, para aplicar textura. En cambio en el pincel no. ¿Listo? Entonces a pesar de que esto exista acá, nosotros podríamos obviamente como tratar mírenlo, allí cambió el pincel, ¿cierto? Y empezamos a cambiar las formas pues, que hay con respecto a el tampón de motivo que funciona como pincel. ¿Listo? Miren que aquí el tampón de motivo tiene las cualidades de la forma del pincel
y podemos hacerlo más chato, podemos cambiar la angulación, si lo ven. Entonces miren que aquí también funcionan los ajustes de pincel, pero en tampón de motivo. Y para este tampón de motivo es que funciona esta opción de textura. ¿Listo? Vientos. Seguimos con pincel, volvemos a pincel. Entonces ya sabemos que para pincel la textura no aplica, entonces le quitamos el chulito. El pincel doble, ¿sí? Sirve en este caso para poder trabajar. Vamos a ver si me lo aplica. No lo aplica. Bueno, vamos aquí un momento. Vamos a poner el pincel básico. El pincel básico que sería este. Listo. Digamos que cogemos este. Y aquí en pincel doble cogemos este. Y no se ve nada. No se aplica. Vamos a ver. Tamaño. No se aplica. Dispersión. Cantidad. Listo. Bueno, el pincel doble. Subexponer, multiplicar. No es que multiplicar. Bueno, aquí en este caso, miren lo que está haciendo es que sí nos está tratando de multiplicar, oscurecer, superponer color, altura lineal, mezcla definida. Bueno, aquí no, entonces tenemos unos modos que nos permiten ver o no los pinceles. O sea, esto lo que hace es que de alguna manera voltear. Ok, bueno, miren, tenemos esta opción acá. Voy a correr esto un poquito acá. Bueno, mira, aquí tenemos, esta es la forma en que se ven los dos pinceles. Tenemos por un lado el pincel redondo, ¿cierto? Y por otro lado este pincel como de humo, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho aquí con el modo de fusión es, bueno, ver cuál de los dos pinceles, cuál de los dos efectos de pincel se ve y podemos poner uno encima del otro. O sea, de alguna manera el primero es este que está aquí y el segundo es este que está acá. Si nosotros le damos voltear, lo que hacemos es poner de primero este y de segundo el círculo. Entonces miren que allí está aplicado este primero y si lo volteamos vuelve de alguna manera el círculo. Listo, con la textura. Bien, entonces ahí queda, digamos, como la textura aplicada con el pincel. Listo, en este caso podemos variar también de la forma de la punta del pincel, en este caso, y tenemos aplicada la textura allí. Listo, tenemos la textura aquí aplicada y ya está. Bueno, en realidad este pincel doble, no sé, a veces me funciona, a veces no me funciona, es raro. Ustedes saben que Photoshop tiene también como su independencia y autonomía muchas veces, a veces hace lo que quiere, a veces le deja hacer uno las cosas. Entonces, bueno, la idea es que el pincel doble puedan permitirles mezclar dos pinceles al mismo tiempo, dos efectos de pinceles al mismo tiempo y ustedes puedan utilizarlo según un propósito, pues como dibujo específico. ¿Listo? Luego viene la dinámica del color. La dinámica del color es bastante interesante porque hay una variación frontal y de fondo. Es decir, yo tengo estos dos colores aquí y lo que él hace si yo aumento el porcentaje es que miren que empieza a mezclar los dos, ¿vale? Empieza a mezclar los dos colores, el de fondo y el frontal. Esto es una variación interesante. Si ampliamos la variación del tono, miren que empieza a cambiar, a hacerle una variación del tono. Si hacemos una variación de saturación, lo empieza a hacer mucho más intenso. ¿Sí? Si lo llevamos a un nivel mucho más alto, miren cómo va cambiando. Y variación del brillo, bueno, miren aquí lo que va pasando. Voy a borrarlo para que lo podamos ver bien. Variación del brillo, y la pureza. Listo, entonces miren que se ve mucho más como fluorescente. Bacano, ¿no? Este efecto está chévere. Entonces esto es dinámica del color, que es interesante. La transferencia tiene que ver con el valor de la opacidad. Si miren cómo se va viendo de una manera mucho más transparente. La variación del flujo también tiene que ver con la cantidad. Entonces miren cómo va disminuyendo. ¿Sí?
y la pose del pincel tiene que ver un poquito con el trabajo que les hablaba de el poder utilizar la tableta graficadora y el pincel, ¿sí? El lápiz, pues, el lápiz de la tableta graficadora. Es que nos permite trabajar con inclinación, con una inclinación en X y una inclinación en Y, ¿sí? La presión, que es muy importante. Aquí yo estoy trabajando con un mouse y a medida que uno hace como presión, pues él no cambia porque la presión de un mouse siempre es la misma. En cambio, el puntero de un lápiz de tableta gráfica ahora tiene otro nivel de presión, entonces les permite a ustedes trabajar con otras cosas. Luego viene ruido, bordes húmedos, concentración, suavizar, proteger textura. Como no estamos trabajando con textura, proteger textura no va. Suavizar sí es importante, digamos, tenerlo porque nos permite poder hacer líneas mucho más fluidas, ¿sí? Como definir la línea mucho más fluida, como estamos trabajando a mano alzada. Entonces, bueno, esto nos permite concentración, digamos que la concentración lo que hace o lo que tiene que ver un poco, bueno, ya lo que es concentración, bordes húmedos, ruido, pose del pincel, estos no tienen como subopciones dentro del panel, es decir, que simplemente uno los quita o los pone, ¿sí? Bordes húmedos es ponerle, digamos, al trazo como un borde acuarelado, es decir, esto tiene que ver con la dureza un poquito, ¿sí? La concentración tiene que ver con la fluidez, con el flujo, ¿sí? Suavizar tiene que ver con la estilización de la línea, ¿ya? Y el ruido tiene que ver con la forma en cómo la línea es mucho más definida o no. ¿Listo? También un poquito como relacionado a la dureza. ¿Listo? Pero bien, entonces cuando yo puedo editar todos los elementos que hay dentro de este panel, pero si yo no los quiero utilizar, simplemente los deselecciono, o sea, les quito el chulito y el dibujo ya vuelve a ser igual que siempre. O sea, la línea ya vuelve a ser la original, ¿vale? Entonces todas estas son las opciones que tienen para trabajar los ajustes de pincel. Ahora vamos a enseñarles, les voy a enseñar cómo podemos incrustar pinceles, nuevos pinceles en el Photoshop y cómo podemos crear nuestros propios pinceles. ¿Listo? Entonces ya vamos al siguiente video y luego vamos a hacer entonces unas actividades, ¿vale? Nos vemos y saludos.